Amigos, parientes, ¿de qué me sirve para mí? Cuando yo lloro, uno llora. Cuando yo sufro, uno sufre. Cuando yo lloro, uno llora. Cuando yo sufro, uno sufre.
para cantar. Cuando me vaya, no llores, agua rosa. Cuando me vaya, no llores, agua rosa. Llorarás cuando me muera, sangre viva y colorada. Llorarás cuando me muera, sangre viva y colorada. ¡Vamos, José! ¡Así se goza! ¡Así se baila! Vamos, Coqui, bailando. ¿Dónde está tu beso? Chalo, venga, acá atrás hacemos fiesta. Echa para atrás.
¿Le mandé tapas? Despacio, despacio. Despacio nomás, porque van haciendo todo. ¿Qué por afuera ando más por? ¿Tomar el mate? Quiero ver tinta. ¿Cómo para la casa? Ahí está. Se la gente aguanta un poquito. Ahí está, tinta por ahí. Van a ir al pozo. ¡Para, carajo! ¡Bulla! Aguanta, aguanta. Está bien, está bien. Vamos, vamos. Echa puncha con. Porque luego te voy a demandar, me dijo. A Pérez le eché un vaso de trago. Hasta el amanecer. Tradicional pero humano. ¡Ya, dale! ¡Fuera Cantarino! Acá afuera nomás, tío. Acá afuera nomás. Porque adentro es chico, está chico. Acá afuera nomás, la sombra amanece. ¡Banda! Ahora hay que subirlo para acá. ¿Dónde dejé la casa?
Pepe, adelante, adelante. Adelante. Para ver si entramos o no. Afuera nomás tocamos, si nos piden que pasen, pasamos. Afuera tocamos, ¿qué? De una, de una. Ahí, música, ahí, ok. Va, dale. Van a pagar la multa. Dale, loco. La paisanita. Que te has demorado mucho. Ya ves la media vuelta. Igual lo hubiera demorado. Si acá veníamos, igual como hubiera sido allá. Igual. Ya conmigo, del otro lado. Limón, limón, limón. Limón, limón. Un hombre de yapa. Y así. ¿Qué vas a doblar ahora? ¿Vas a acabar un ratito? Me vengo. No, imagínate. ¿Cómo me voy a meter, mamá?
Rosita. Soy. Todos tienen limoncito. Todos tienen limoncito. Manita. Póngalo como este limoncito, este exprimido. No importa con vaya. La gente come allá y viene. Está bien, pero es parte de la cultura de acá, ¿no? Salen gorritos ya. Pero rico la comida.
Vamos al cementerio. Cementerio. Vamos. Izquierda. Está raro, está raro.
Panteón, pum. Casquito. ¿Hablamos? Chiquita, ¿no? Sí. Ya. Ajá. Sí, sí. Hermanos y hermanos tantarinos, en el cementerio del Ángel, en estos momentos nos encontramos con el mayordomo de la Santa Tijera, doctor Jorge Marcos y su señora esposa y los familiares, para rendir un homenaje a todos nuestros hermanos que se fueron más allá, especialmente la familia de Jorge, acá su abuelita. Vamos a darle bienvenida a los danzantes Tijera de Huancavelica, para darle la palabra al doctor Jorge Marcos. Un ataque, por favor, a la danza Tijera. Ya, la palabra tiene usted, doctor Jorge Marcos y su señora esposa. Y vamos a visitar a todos los deudos un ratito cada uno para que no se resientan. ¿Ah, sí? Bueno, abuelita Chico, estoy acá. Como siempre, con la danza que te gusta, que te gustaba. Y siempre acordándonos de ti, abuelita. Espero que de arriba siempre nos sigas iluminando a nosotros, a la familia y a todos los presentes. Y que nos sigas esta fiesta para que esta fiesta sea un éxito. Un abrazo, abuelita, hasta el cielo. Un ratito, por favor, y también voy a ceder la palabra a nuestro hermano queridísimo, mi promoción, Freddy Segura Acuña, uno de los hijos tantarinos que lucha para su pueblo. Freddy tiene la palabra. Gracias. Querida familia tantarina, hoy recordando, viniendo con mi primo Coqui Marcos, llegar a la morada de casi nuestra abuelita, las dos, Victoria Tobar y Presentación a Tobar. Queremos, abuelita linda, esta tarde llegar a ti. Espero que desde donde estés sigas orando por todos nosotros, tus hijos, a quienes tanto nos quisiste. Gracias, abuelita. ¡Bravo! Y también en estos momentos se encuentra nuestro hermano que tanto quiere a Tantará, el ingeniero Mario López Saldaña. La palabra, ingeniero. Próximo cargullo. Próximo cargullo. ¡Bravo! Mi padre, Clemente López Tobar, le decía, mamá, presentación. Yo muy niño, escuchaba a él y con qué amor y con qué cariño se refería a mamá presentación, a Tobar, Hugo. Sí me recuerdo de ella, una madre muy abnegada, que ha dado muchos hijos buenos, nietos, bisnietos y seguramente ya tataranietos. Y aquí está uno de ellos,
como ejemplo. Y también todos sus hermanos, toda la familia, todos los sobrinos. Estamos acá en tu homenaje, a una presentación, ¿no? Desde el cielo, Padre, ustedes estarán allá mirándonos y cada vez solamente decirles que estemos juntos y unidos, en lo bueno y en lo malo, y sobre todo que nos bendiga en la salud que todos debemos tener. Gracias. Una joya, ¿no? Joya danza.
descansan todos nuestros padres. Madre linda, te extraño mucho. Te tengo presente todos los días. Y por medio también está mi abuelita, mi abuelito Fortunato, quien como anécdota les cuento algo. Mi abuelito decía que todo lo que tenía era para su nieto varón mayor. Yo soy el heredero de todo. Yo soy el varón. No entendí. Eso no me Rocky, señor entendí lo mayordomo, que gracias dijo. primo Mario, distinguidas personas de Tantará. A todos ustedes, mil gracias a Chilita, a su esposo. Gracias por darte la bienvenida. Espero que no sea la primera vez y que sea consecuente en este pueblo hospitalario de Tantará. Un saludo con todos. Salud. Panteonero, déjame pasar hacia la tumba de mi madre. Quisiera verlo y abrazarlo, al besarlo, quisiera verlo y abrazarlo, al besarlo, solo me traigo un par de rosas, la corona de rosas Calabaza chupita mi cuicuyman, calabaza chupita mi cuicuyman, cachimas cuchupas tirapira, cachimas cuchupas tirapira, calabaza chupita mi cuicuyman, calabaza chupita mi cuicuyman, cachimas cuchupas tirapira, cachimas cuchupas tirapira.
Qué bonita tu casa, la casaca. Qué linda tu casaca. ¿No? Recién me doy cuenta. Adiós. Hermanos presentes. Hermano Coqui, primera cosa, gracias por este momento de que nos haces pasar aquí en este lugar, en el Campo Santo, como dijo nuestro hermano Freddy, donde están nuestra familia de muchísimos años. Papá Clemente, mamá Florita, Rodiberto, quien cariñosamente siempre te hemos conocido como papi, mi hermana Marina, mi hermano Lino, que hace pocos meses nos ha dejado. De verdad que es un sentimiento bastante fuerte estar aquí en este momento, porque están ellos aquí, estamos nosotros, y está esta música tan hermosa, de mucha tradición, en el cual nosotros venimos llevándolo para adelante, lo que ellos nos han enseñado. Decirle de que estamos aquí será hasta cuando Dios disponga. Quién sabe, hasta más tarde, hasta mañana, algunos años. Pero sí, como lo dije anoche, con mucha fe estoy aquí, porque ustedes me han traído también, porque el Señor me ha traído para con esa fe y con esa devoción estar presente aquí también con mi hermana Alcira. Mi hermanita que lloro de satisfacción y de alegría porque está aquí con nosotros, porque sé que el Espíritu Santo le ha renovado la vida y está con nosotros, con esa misma fe, con ese mismo amor, ese mismo cariño. Y eso es muy importante decirlos, porque por eso estamos aquí, con mucho amor y con mucha fe. Y ustedes, papá, mamá, hermanos, desde lo alto, seguro que están en la diestra del Señor, en el mejor lugar. Y toda la familia, todos, y Amanda, el profesor Francisco, Celinda, todos, y tengo que enumerar a todos nuestros hermanos de familia, están contentos. Y a ti, Coqui, felicitarte por esa grandeza, que una vez más has pasado tu gran cargo y lo estás pasando el día de hoy. Dios te bendiga a ti, a tu esposa y tu familia. Muchas gracias.